Bueno, ahora vamos a resolver los ejercicios del 66 del libro de álgebra de Baldor en esta clase en línea. Aquí tenemos que resolver cubos de un binomio, es decir, un binomio elevado al cubo, y tenemos dos tipos de reglas. Tenemos la regla del cubo de la suma y el cubo de la diferencia. Entonces, según sea el caso, es lo que debemos de aplicar nosotros. Vamos a resolver el ejercicio número 1 y aquí tenemos el cubo de una suma, por lo tanto vamos a aplicar la primera regla. Y la primera regla nos dice que el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera, es decir, a al cubo más el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, es decir, el triplo de del cuadrado de la primera por la segunda, es decir, por 2, más el triplo de la primera, que es a, por el cuadrado de la segunda, 2 al cuadrado, más el cubo de la segunda, es decir, 2 al cubo. Ahora hago las operaciones y sería a al cubo más 3 por 2 son 6, a al cuadrado más 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4 por 3 sería 12, a más 2 al cubo sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2 sería 8. Y este sería el resultado de resolver esta suma del cubo de un binomio. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 2 y aquí tenemos x menos 1 elevado al cubo. Bien, aquí tenemos que aplicar la segunda regla, que es el cubo de la diferencia. Entonces la regla nos dice que es igual al cubo de la primera, es decir, x al cubo menos el triplo del cuadrado de la primera, x al cuadrado, por la segunda, que es 1, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, es decir, 1 al cuadrado, menos el cubo de la segunda cantidad, menos el cubo de la segunda cantidad, que es 1. Hago las operaciones y me quedaría x al cubo menos 3 por 1, 3x al cuadrado, más 1 por 1, 1 por 3 serían 3x, menos 1 al cubo, 1 por 1 por 1 me daría 1. Y este sería el resultado de resolver por simple inspección este cubo de un binomio donde tenemos una diferencia. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 3 y aquí tenemos m más 3 elevado al cubo. Aquí tenemos que aplicar el cubo de la suma y me dice que es igual al cubo de la primera cantidad, es decir, m al cubo más el triplo, es decir, 3 del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, que es 3. Luego dice más el triplo de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda. La segunda cantidad es 3 más el cubo de la segunda, es decir, 3 al cubo. Hago las operaciones y sería m al cubo más 3 por 3 me da 9, m al cuadrado, 3 por 3 me da, a ver aquí, aquí me falta algo, aplicarle el cuadrado de la segunda cantidad, 3 por 3, 9 por 3 serían 27, m
más 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Este sería el resultado de escribir por simple inspección usando la regla del cubo de un binomio, sea en su representación de suma o diferencia. Si tienes alguna duda de estos ejercicios que hemos resuelto en esta clase en línea, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y también puedes sugerir algún tema que quieras que te explique en una clase en línea. Te veo en el próximo video. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.